Queridos hermanos, muy buenas noches. Bienvenidos al culto de mitad de semana. Espero que todos estén bien, pese a las circunstancias, porque las circunstancias son circunstancias. Nosotros estamos parados en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Bienvenidos a toda la iglesia y todo lo que nos van a ver en YouTube. Muy buenas noches. Hoy el título de la prédica es: la obediencia trae sanidad y bendiciones. Atentos, hermanos. Hoy quisiera compartir con ustedes la vida de un personaje que encontramos en la Biblia, un personaje que se llama Naamán. Es conocido como el general de Siria. Podemos encontrar su historia en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 27. La historia de Naamán, el general sirio, no tiene por protagonista a su persona, ni tampoco al profeta Eliseo, sino que tiene por protagonista a Dios, a nuestro Padre amado, Jehová de los ejércitos. Muchos han pretendido ver a Naamán la manifestación de una bondad innata y de una libre voluntad para buscar a Dios, pero esto no es así. Si leemos con atención el pasaje bíblico, notaremos que fue Dios mismo quien, por su propia elección, usó a Naamán para exaltarse y mostrarse como el único que puede hacer el bien a quien quiere, como quiere y en donde Él quiere. En 2 de Reyes, capítulo 5, versículos 1, dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado a Jehová salvación a Siria. Este era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Acerca de Naamán podemos hacer las siguientes apreciaciones. En primer lugar, él era comandante general del ejército de Siria. En segundo lugar, era un varón honorable y reconocido en toda la nación de Siria. En tercer lugar, el rey de Siria le tenía en alta estima debido a las victorias militares que había conseguido. Y en cuarto lugar, Naamán era un hombre extremadamente valeroso, y sabemos que los hombres valerosos no solo tenían un gran reconocimiento en su nación, sino que además eran hombres con inmensas riquezas. El verso que hemos leído se reconoce que fue Dios quien dio salvación a Siria. Es decir, Dios le dio victorias militares a Siria por medio de Naamán. Aquí vemos que la atribución del éxito militar de los sirios también sobre Israel fue de parte de Dios. Todo lo que ocurre es debido al plan divino de nuestro amado Padre Celestial. Bien, aunque Naamán, un hombre valeroso en extremo, la Biblia indica que era leproso. Esta es una de las grandes paradojas humanas. Un hombre en gran manera valeroso, pero al mismo tiempo doliente de una enfermedad incurable. En este caso, la lepra. En 2 de Reyes, capítulo 5, verso 2 dice: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Dios permitió que en esas bandas armadas pudieran tomar como rehenes a personas de Israel, entre las cuales estaba la muchacha que llegó a servir en la casa de Naamán. Para una persona de Israel esto era inconcebible. El Dios de Israel no podía permitir que bandas armadas vengan y se lleven cautivos a hombres y mujeres del pueblo. No obstante, Dios permitió que así sea. Dios tenía detrás de esto ciertos propósitos específicos con cada uno de los involucrados. Pero en la historia resalta el caso de Naamán. Llama la atención que partiendo del caso de una muchacha injustamente apresada, se termine generando un acontecimiento para la gloria de Dios.
El rapto de la muchacha no fue una casualidad, sino que estaba dentro de los planes de Dios. En 2 de Reyes, capítulo 5, verso 3, esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. La muchacha conocía que en Israel había un profeta de Dios, el cual hacía prodigios, milagros y maravillas. Efectivamente, Eliseo vivía en Samaria. Sin embargo, se desconoce por qué la muchacha pensaba que el profeta Eliseo sanaría a Naamán, porque desde la niñez los israelitas aprendían que los pueblos gentiles desagradaban a Dios. Por lo tanto, les era prácticamente imposible experimentar alguna de sus obras milagrosas. Sin embargo, no cabe duda que Dios inspiró a la muchacha para que le dé este mensaje a la esposa de Naamán. En Lucas capítulo 4, verso 27 dice: muchos leprosos habían en Israel en aquel tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Así dijo Jesús. Y todo lo que estaban en la congregación se molestaron. Con esto entendemos, no solo en Israel había muchos leprosos, sino que el hecho que Eliseo sea enviado para sanar a un sirio era algo inconcebible en la mente de un israelita. Bien, ciertamente Dios permitió que justamente esa muchacha llegara a la casa de Naamán, porque ella sería quien le brinde ese mensaje de esperanza. Y la mujer de Naamán no dejó caer en saco roto aquel mensaje. Ella pudo menospreciar el mensaje de una muchacha que era sirvienta. No obstante, ante una necesidad apremiante, habiendo acabado todos los posibles recursos, estamos más abiertos a escuchar algún mensaje con buenas nuevas. Seguramente que habían viajado por todo Siria buscando su sanidad del general Naamán, pero no encontraron. Entonces, esta era la última, pero la última ya oportunidad. Por más que este mensaje parezca ilógico, la misma situación apremiante conlleva a que estemos más despiertos a escuchar y aceptar los métodos que nos muestra para salir del pozo de la desesperación. Bien, ante tales noticias, la mujer de Naamán cobró alguna esperanza y transmitió el mensaje a su esposo. Seguramente antes de dormir, le dijo: mira, esta chica me dijo de esto, que tú puedes ser sanado si vas a Israel. Y llegó esa esperanza al corazón de Naamán. Y en 2 de Reyes, capítulo 5, versos del 4 al 6, dice: entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo: el rey de Siria anda y ve. Yo le enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Siendo Siria enemigos de Israel, resulta ilógico que el comandante general de las Fuerzas Armadas realice una visita al país enemigo. Era obvio que en Israel no pensarían que Naamán estaba trayendo un mensaje especial o los saludos del rey de Siria, sino que todo esto podría ser visto como un acto de infiltración para atacar a Israel. Deducimos esto porque en el verso 7 dice: luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida? Para que éste envíe a mí
o que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Existe una famosa frase que dice, piensa mal y acertarás. Obviamente el rey de Israel estaba aplicando este refrán. Bien, la acción de romper su vestimenta era una señal de aflicción, porque el rey de Israel se miraba incapacitado para realizar semejante obra milagrosa. Así también, en la actualidad, hay muchos cristianos que se ven afligidos porque se sienten incapaces de realizar ciertas obras. En el verso 8 dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Eliseo se llegó a enterar de la reacción del rey y comprendió que se encontraba en aflicción, preocupado, con la certeza que el rey no podía dar solución al problema. Eliseo mandó a decir a Naamán que se presente ante él, para que así se conozca que hay profeta de Dios en Israel. Podemos notar la inmensa diferencia en cuanto a la seguridad que tenía el rey de Israel y Eliseo. Desde una perspectiva de autoridad diplomática, se podría decir que era Eliseo quien se presentaría ante Naamán. Sin embargo, con la autoridad espiritual que poseía, Eliseo dijo que Naamán se presente ante él. En 2 de Reyes capítulo 5, versos 9 y 10, dice, y vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Naamán tuvo la disposición para atender a las palabras de aquel varón, que supuestamente lo iba a sanar, y se presentó ante él. No obstante, nada de lo que sucedió en la casa de Eliseo iba según lo que él había pensado. Eliseo ni siquiera salió a recibirlo, sino que simplemente, por medio de su criado, le dio un mensaje. ¿Se imaginan hacerle eso al general de las Fuerzas Armadas de Siria? Diplomáticamente es inconcebible. Aún más, parecía que Eliseo con tal actitud estaba promoviendo que el general Naamán se levante con sus tropas para invadir Israel. Sin embargo, como dijimos al principio, Dios estaba obrando en todo esto. Hoy en día vemos a muchas personas que esperan un milagro de Dios a la forma del general Naamán. Algunos esperan que se abra el cielo, que descienda una luz, que le ciegue, como le pasó a Saulo de Tarso, camino a Damasco. O esperan cuál otra manifestación sobrenatural. Cuando el Señor hace milagros, hace como Él quiere, de las maneras que ni nos imaginamos. Naamán había llegado con su carruaje real, con pompa. Sin embargo, no recibió el trato que esperaba. Y encima lo mandan a bañarse a un río de poca importancia. O sea, no hubo protocolo. Su confesión hace evidente su indignación y enojo. En los versos 11 y 12 dice, y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio?
y se volvió y se fue enojado. Al igual que muchos de nosotros, Naamán ya habría hecho su película de cómo sucederían las cosas. Pero de repente Eliseo, el representante de Dios, le sorprende con una actitud que él no esperaba. Aquí vemos la determinación arrogante de Naamán, hombre curtido en 1000 batallas, sin miedo a ninguna emboscada, ningún posible ardid de parte de sus enemigos, pero movido por la altivez y prepotencia. Eso es lo que le caracterizaba. Son actitudes que han visto en diversos reconocidos generales y conquistadores a lo largo de la historia. Dios tenía un propósito para Naamán, y ese propósito iba más allá que solo sanarle de la lepra. Humanamente, la actitud de Eliseo parecía incorrecta. No obstante, desde la perspectiva de Dios era la adecuada, porque Dios atiende a los humildes, pero está lejos de los altivos de corazón. Y en ese momento se estaba revelando la altivez del corazón de Naamán, con el cual Dios no podía atenderlo. En aquel entonces, para la mentalidad arrogante de Naamán, la actitud de Eliseo no fue de su gusto. Evidentemente, le desagradó escuchar que debería sumergirse 7 veces en el Jordán para ser limpio. No podemos afirmar que Naamán no creía en que Dios podría sanarlo, pues él sí creía que era posible. Sin embargo, no creía que ese sea el procedimiento para recibir su sanidad. Cuando somos arrogantes y perjuiciosos, solemos pensar que conocemos el procedimiento más apropiado para obtener algún fin. Sin embargo, Dios conoce el procedimiento apropiado. Y si el procedimiento de Dios no va acorde a nuestro, entonces terminamos accionando como Naamán. Naamán, debido a su grandeza personal y cartas diplomáticas, Naamán esperaba una atención personalizada para su necesidad. Sin embargo, Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. En lugar de ello, envió un simple criado con las instrucciones para su curación. Naamán jamás podría haber imaginado que lo traten así, ni mucho menos que por medio de ese trato iba a conocer el verdadero Dios. Dios ama la disciplina y corrige a quienes ama. Por lo tanto, Dios le estaba mostrando su amor a Naamán por medio de esta experiencia. No solo le mostraría al momento de sanarlo, sino que en todo preámbulo o preparación de Dios se está manifestando a Naamán. Le está enseñando cómo es él. Bien, algo también importante a considerar es que no fueron ni Eliseo ni su criado Giezi quienes se encargaron de hacer reflexionar a Naamán. No sé cuánto tiempo pasó del regreso del patio de Eliseo a su casa en Siria. ¿Será una semana? ¿Estará 15 días? No se sabe. Todo ese tiempo se va murmurando, pero fueron los criados de Naamán quienes intentaron convencerlo de obedecer al mandato de Eliseo. Esto es algo maravilloso. En los versos 13 y 14 dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa grande, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un bebé y quedó limpio. Ya me imagino, todo el séquito se fueron al Jordán.
toda la gente. Imagínate, a ver qué pasaba, porque era un gran acontecimiento. Ambos ríos estaban seguramente viendo, y imagínense, hermanos, ¿no? Él entró, ¿no? Le llevaron y entró seguramente desnudo hasta el dorso y se zambulló. 1, 2, y se miraba, no pasa nada. Dijo, 3, tampoco. 4, 5, ya de una vez. 6, 7 y aleluya, sano. Oh, alzó seguramente los brazos, dio gracias al Dios de Israel, a nuestro Dios Jehová de los ejércitos. Hubo fiesta, yo sé que hubo fiesta. Se maravillaron todos contentos, imagínense. Todo limpio, y regresó nuevamente al patio de Eliseo. Debemos reconocer que el hecho que los criados llamaron padre a su amo no era una cosa normal, no era aceptable que un siervo trate con tal confianza a su amo. Imagínate, su hijo de carne y hueso y el criado, que ambos le digan padre a ambos. Tú eres mi hermano, ¿ah? ¿Qué pasa? Por la herencia, ¿no? Mucha gente va por la herencia actualmente, entre comillas, pero es algo normal en él. Seguramente era un buen hombre, la Biblia. No obstante, por medio de esto podemos entender que esos siervos, además de respeto, le tenían un afecto especial a Naamán. Naamán, sin duda alguna, era un amo que trataba bien a sus siervos. No era un hombre explotador y perverso como muchos. Estos siervos no solo le hablaron con afecto, sino que intentaron hacerle reflexionar con amor. Qué importante es tener personas que no solo nos traten con afecto, sino que también nos ayuden a reflexionar. Esto es una bendición de Dios. Si tenemos personas con ambas características, agradezcamos a Dios, porque son personas que nos ayudan. Así recibiremos muchos buenos consejos para tomar buenas decisiones o volvernos de nuestros malos caminos y errores. Así también, por las palabras de sus siervos, podemos ver que Naamán había hecho todo lo posible para sanarse. Seguramente había hecho hasta cosas que aparentemente eran difíciles de hacer. Todo el tiempo que estuvo enfermo, imagínense. Sin embargo, ahora lo que le pedían era algo fácil, sencillo. Pero su arrogancia, su ego, estaba impidiendo que acepte el camino de Dios que le había mostrado para recibir su sanidad. Finalmente, gracias a la intervención de sus siervos, Naamán reflexionó y se volvió de su error. Y finalmente descendió al río Jordán y se zambulló conforme a la palabra del siervo de Dios y resultó sano. ¡Qué maravilla! Esto es algo maravilloso, hermano, que me emociona. Amén. Gloria a Dios. La obediencia a Dios, hermano, está por encima de la comprensión humana y nunca esta última podrá ni la deberá uno cuestionar. Como está escrito en 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Qué hermoso. Para terminar, la historia de Naamán culmina con 3 puntos a considerar. En primer lugar, el reconocimiento de Naamán con respecto al único Dios verdadero. Ellos tenían su Dios extraño y muchos dioses, pero él reconoció. En segundo lugar, la codicia de un hombre que quería beneficiarse de la obra de Dios, Jesse. El siervo Eliseo, aprovechando la obra de Dios, procuró satisfacer su avaricia, solicitando a Naamán
que le brinde los presentes y regalos que inicialmente Naamán pensaba ofrecer con gratitud por su sanidad. Todos estos presentes fueron rechazados por Eliseo. Sin embargo, su siervo llamado Jesse fue a escondidas tras Naamán y con mentiras solicitó los presentes. En consecuencia, la lepra de Naamán terminó pegándose en el cuerpo de Jesse y su descendencia. Esto es fatal, hermano. A veces un hombre falla y arrastra a toda la familia. Eso nos pasa a veces, hermanos. Por eso, tras nuestro está una familia, está una esposa, está hijos, madres, hermanos. Por eso tenemos que andar con prudencia, hermanos. Saber qué hacer. Y lo mejor, ¿qué haría Jesús en esos momentos? Ponga de ejemplo a Jesús en todo momento. ¿Qué haría Jesús en estas circunstancias? Eso hagamos. Yo siempre me hago esa pregunta. ¿Qué haría Jesús en estos momentos? Callo. No digo nada. No hago. Sí hago lo bueno. Digo la verdad, porque la verdad te hará libre. En tercer lugar, podemos ver que más allá de la sanidad del cuerpo de Naamán, obtuvo un cambio interior. Todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios debería ameritar una gratitud natural que nace de nuestro corazón. Cuando vemos cómo la tierna mano de Dios nos cuida, fortalece y prospera, entonces, más allá de solo agradecer, nuestro corazón también debe ser renovado. En cierta ocasión, cuando un hombre se presentó delante de Jesús para ser sanado, Jesús le dijo: anda, tu fe te ha salvado. Jesús no solo le dijo: anda y estás sano, no, sino que le dijo que más allá de estar sano, habría recibido la salvación, que es lo más grande. Así también nosotros, cuando experimentamos alguna obra de Dios en nuestra vida, más allá de solo mirar la sanidad y prosperidad material, debemos agradecer en lo profundo de nuestro corazón por la salvación y por la renovación de nuestro interior. En 2 de Reyes, capítulo 5, versos 17 y 18, dice: le dijo a Naamán a Eliseo. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor, el rey, entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, y si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y Eliseo le dijo: ve en paz, y se fue. Qué maravilloso, cómo él ya sabía, cómo el Señor lo ha cambiado interiormente. Sabía que iba ahí al templo, porque el rey iba, él tenía que acompañarle. Y le dijo: perdonen esto. Esto me tocó el corazón. Y espero que ustedes también. Estas palabras contienen la sinceridad y la transformación de Naamán, hermanos. Lo digo con valentía, en lo profundo de mi corazón. Más allá de un agradecimiento de las palabras, Naamán logró un cambio en lo profundo de su corazón. Y ese Señor quiso para Naamán y para cada uno de nosotros, hermanos. Él quiere que haya un verdadero cambio, de verdad. Dios no es religioso. La religión no salva, hermano. La iglesia no salva. Lo que te salva es tu comunión con el Señor. Comunión diaria. Eso es algo maravilloso, hermano. Estimados hermanos, en algún otro momento compartiremos el de Jesse, quien representa a todos aquellos que siguen al Señor basado en sus intereses personales.
los cuales bíblicamente están condenados a perecer, si es el caso, no se arrepienten de su mal camino. Al Señor no se le sigue buscando satisfacer nuestras ansias de poder, riqueza o fama. Quienes hacen esto caen en condenación, hermanos. Por lo tanto, tengamos cuidado de no caer en el camino errado de Jesse. Dios nos bendiga grandemente, Señor, hermanos. Ahora oremos meditando en el mensaje que hemos compartido. Altísimo Señor, Dios del universo, te damos las gracias, Señor, porque tú hoy has tocado nuestro corazón, Señor, y sabes lo que tú quieres para nosotros, y nosotros sabemos también, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, Padre Santo, a tu palabra. La obediencia vale más que el sacrificio, Señor. La obediencia trae todo, Señor. Trae bendiciones espirituales y materiales. Ayúdanos, Señor, así como Naamán se convirtió. Yo digo que también se bautizó porque estaba en el agua. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Sí, Señor. Gracias, papito lindo, porque tú haces cosas maravillosas, Señor. Lo que no es para que sea, Señor. Grande eres tú, Señor. Tú eres el dueño de todo, Padre Santo. Por eso te alabamos, te bendecimos, te honramos, te glorificamos, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos renuevas, Señor. Tú nos cambias, nos fortaleces, porque tu palabra es todo. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra permanece para siempre. Y entonces has dejado el camino, la verdad y la vida, Padre Santo. Porque si estamos en el camino, estamos bien. Y si no, estamos desviados, estamos perdidos. Y si estamos en la verdad nos será libre. Y si no estamos en la verdad, estamos en la mentira. Y tenemos vida en abundancia, paz en este tiempo y vida eterna en la presencia de nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor nuestro, por este mensaje que hemos compartido. Te alabamos, te bendecimos, te honramos, te glorificamos. Y en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo, solamente nos quiere decirte gracias. Amén.